Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia que se esconde tras la sábana santa, uno de los objetos más misteriosos y estudiados del mundo? ¿Realmente cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión? ¿O se trata simplemente de un engaño perpetuado durante siglos? ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de la sábana santa, también conocida como el sudario de Turín o el sudario santo? Para muchos creyentes, aquella tela de 444 centímetros de largo por 112 de ancho, hecha de lino, fue la empleada por José de Arimatea para envolver el cuerpo de Cristo cuando lo bajaron de la cruz donde pereció, y que con ella lo colocaron en el sepulcro del que resucitaría al tercer día, dejando allí aquel sudario que halló San Pedro. Según esta versión, la enigmática figura humana que se puede apreciar en la tela no es otra que la de Jesús, impresa milagrosamente en el lienzo. De ser así, este que veis en pantalla sería el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. Esta opinión encuentra algún sustento en la Biblia, pero muy leve, ya que en ella, concretamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sí se menciona que un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea le pidió permiso a Poncio Pilato para llevarse el cuerpo de Cristo después de ser crucificado y que lo colocó en el interior de un sepulcro envuelto en un sudario de lino. Pero no se explica nada más sobre aquella tela. Y de haber quedado la efigie de Jesús impresa en ella, ¿no habría merecido semejante milagro que le dedicaran al menos un versículo o dos? Por otro lado, los evangelios mencionan un par de detalles que ponen en duda la autenticidad de la sábana santa de Turín y de los que os hablaremos más adelante. Primero vayamos a la historia real documentada de esa pieza misteriosa que sigue siendo objeto de devoción y de debate. Actualmente se conserva en la localidad italiana de Turín, en la capilla de la sábana santa. Adosada a la catedral de la ciudad y conectada con el Palacio Real, la capilla fue construida a finales del siglo XVII, expresamente para albergar la reliquia de la que estamos hablando. Pero, ¿de dónde salió la sábana santa? Sus orígenes históricos solo pueden rastrearse hasta el año 1353, cuando un caballero francés llamado Godofredo de Charny dotó en su pequeño feudo de Ligues, cerca de Troyes, en el centro de Francia, una colegiata, es decir, un templo católico que sin ser catedral posee un cabildo, un órgano colegiado de clérigos que pueden aconsejar al obispo, en este caso, al obispo de Troyes. Aunque en el acta fundacional de aquella colegiata no se menciona que se le hubiera confiado el sudario de Cristo, allí comenzó a exhibirse la sábana santa. Lo sabemos a raíz de que en 1390 el obispo de Troyes, Pierre d'Arcy, escribiera un largo memorando al antipapa Clemente VII, quien había sido reconocido como papa por la Iglesia de Francia durante el cisma de Occidente. En aquel memorando, d'Arcy protestaba porque en aquella colegiata de Ligues llevaban años exhibiendo una tela larga que supuestamente llevaba una imagen del cadáver de Jesucristo y que, en su opinión, era una falsificación. Clemente VII, en respuesta, emitió una bula que permitía a los canónigos de Ligues seguir exhibiendo el sudario, sí, pero siempre y cuando dejaran claro que se trataba de una representación artística de la pasión de Jesús y no una reliquia verdadera. ¿Y cómo había llegado la sábana santa a la colegiata de Ligues? Lo más lógico es pensar que la hubiese donado el caballero Godofredo de Charny, el cual, además de batallar contra los ingleses en la Guerra de los 100 años, había participado en la Cruzada de Esmirna, en el sur de Grecia. No obstante, como ya hemos mencionado, en el acta de fundación de la colegiata, fechada en 1353, no se menciona tan preciada reliquia, y Godofredo de Charny
pereció tan solo 3 años más tarde, en la batalla de Poitiers de 1356, combatiendo una vez más contra los ingleses. Por otra parte, en el memorando que había remitido a Clemente VII, el obispo de Troyes explicaba también que aquella falsa tela llevaba mucho tiempo siendo exhibida, ya que uno de sus predecesores en el cargo, el obispo Henri de Poitiers, ya había investigado alrededor de 1356, el mismo año de la muerte del caballero Charny, las afirmaciones de autenticidad de la tela, y que, furioso, Poitiers llegó a la conclusión de que aquel supuesto sudario no era más que una astuta falsificación inventada por un artista contemporáneo. Teniendo en cuenta todos esos datos, ¿había alguna relación entre el sudario y Godofredo de Charny, o aquella tela que exhibían en la colegiata de Ligues había llegado hasta allí por alguna otra vía? Hace unos años, en 2009, en un pueblo cercano a Ligues llamado Machy, unas personas que estaban explorando un campo con un detector de metales hicieron un hallazgo que permitió arrojar algo de luz sobre aquel antiguo misterio. Encontraron un molde de fundición medieval para fabricar insignias de peregrino del Santo Sudario, en el que se ve a 2 clérigos sosteniendo un trozo de tela de sarga de espiga con la misma doble impresión del cuerpo de un crucificado que se puede apreciar en el sudario de Turín. Y justo debajo, flanqueando la inscripción SVAIREIHV, que significa Santo Sudario de Jesús, están los escudos de las familias Charny y Vergy. ¿Vergy? Jeanne de Vergy era la joven esposa de Godofredo de Charny, y el hecho de que en la insignia el escudo de los Vergy esté a la diestra de Cristo, posición que en la simbología de aquella época se reservaba a quien mandaba, a quien estaba a cargo, indica que esa insignia se forjó cuando Godofredo ya estaba muerto y que fue su joven viuda quien se encargó de organizar las exhibiciones de la Sábana Santa. Parece probable, por tanto, que la tela fuese propiedad de Godofredo de Charny, quien nunca reveló públicamente su existencia ni intentó lucrarse con ella. De hecho, tanto su hijo Godofredo II como una nieta llamada Margarita afirmaron posteriormente que fue Godofredo quien la había adquirido, sin revelar ningún detalle acerca de cuándo, dónde ni a quién se la había comprado. Prosigamos. En 1418, durante la última fase de la Guerra de los 100 Años, el conde de la Roche se casó con la nieta que acabamos de mencionar, Margarita de Charny, y se llevó el sudario a su castillo situado en Montigny-Montfort, supuestamente para protegerlo de un posible ataque de bandidos. Desde aquel castillo, la tela fue trasladada posteriormente a la localidad de Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs y exhibida en la iglesia local. Cuando el conde de la Roche pereció, los canónigos de Ligues reclamaron a Margarita la devolución del sudario, pero ésta se negó a entregarlo y se lo llevó de gira por varias ciudades europeas. En Lieja, el obispo de aquella ciudad belga creó una comisión de investigación para estudiar la autenticidad del lienzo, y la comisión dictaminó que no era auténtico y la figura humana que en él se veía había sido pintada. En 1453, Margarita de Charny vendió el sudario al duque Luis de Saboya, quien se lo llevó a la capital de su ducado, Chambéry. Aquella transacción, hecha sin el conocimiento ni por descontado el consentimiento de los canónigos de Ligues, le costó a Margarita ser excomulgada. Para no correr igual suerte, el duque de Saboya, pragmático, acordó pagar una cantidad anual a los de Ligues a cambio de que dejaran de molestar con el tema de la propiedad de la tela, la cual a partir de 1502 empezó a ser conocida y venerada como la Sábana Santa. La fama de la reliquia fue creciendo hasta el punto de que, en 1506, el Papa Julio II refrendó la veneración popular de la Sábana Santa,
al declararla auténtica y estableció el 4 de mayo como su día solemne. A raíz de aquel espaldarazo oficial, la sábana santa comenzó a ser replicada y pueden contemplarse algunas de esas copias en diversos templos repartidos por Europa. En 1532, un incendio en la capilla santa de Chambéry, donde se custodiaba la sábana santa, dañó la tela. Al parecer, esta se guardaba doblada dentro de un relicario de plata, y el calor de las llamas hizo que la plata fundida goteara y perforara el sudario a través de todas las capas plegadas, lo que dejó un patrón simétrico de agujeros que se puede apreciar en el sudario desplegado, pero apenas afectó a las áreas de la imagen. Las monjas clarisas de Chambéry cosieron parches sobre aquellos agujeros. En 1578, el duque de Saboya, que por entonces era Manuel Filiberto, ordenó que la tela se trasladara a la nueva capital del ducado, Turín, donde ha permanecido hasta la actualidad. Desde que llegó a esa ciudad, el santo sudario se ha exhibido muy pocas veces, alegando motivos de seguridad. Las autoridades de Turín opinaron, por ejemplo, que el incendio que tuvo lugar en la capilla de la Sábana Santa en 1997 fue provocado con la intención de destruir la reliquia. En aquella ocasión, un bombero logró romper a martillazos todas las capas de cristal que la protegían para sacarla de allí y ponerla a salvo. Pero el principal riesgo para la conservación de la tela y la imagen que muestra no son las personas, sino la exposición al aire contaminado y la luz ultravioleta. El público solo puede contemplar la sábana santa en ocasiones especiales y siempre por decisión expresa del Papa, lo que dispara el número de visitantes cada vez que se exhibe, con el consiguiente esfuerzo organizativo. Para que os hagáis una idea, en 1978, durante una exposición del Santo Sudario de tan solo 5 semanas, acudieron a Turín la friolera de 3,5 millones de turistas para poder verlo. Y es que la relevancia popular de la sábana santa cobró un impulso enorme en 1898, gracias a un abogado italiano aficionado a la fotografía llamado Secondo Pia. Aquel año se celebraba el 4º centenario de la Catedral de Turín y como parte de las celebraciones se organizó una exposición de arte sacro. El jefe de la comisión del Santo Sudario, el barón Manno, solicitó permiso al rey de Italia, Humberto I, que pertenecía a la Casa Saboya y por tanto era dueño del sudario, para exhibir públicamente la tela, así como para fotografiarla previamente a fin de promocionar la exposición. El fotógrafo oficial designado para tomar la primera fotografía del sudario fue Secondo Pia, pero tardaron tanto en escogerlo que la exposición, que iba a durar solo 8 días, estaba ya a punto de comenzar, de manera que no iban a poder usar la foto para promocionarla. Pese a ello, Pia decidió aprovechar igualmente la ocasión de fotografiar la reliquia. Lo hizo el 25 de mayo de 1898 en la Catedral de Turín, tras la ceremonia inaugural, durante la pausa del mediodía, cuando el templo quedó vacío. Como no había electricidad en la catedral, Pia empleó un generador portátil para alimentar 2 lámparas que proporcionaban una intensidad luminosa de alrededor de 1000 candelas cada una. Sin embargo, cuando reveló las placas, no le gustaron los resultados, de modo que volvió 3 días más tarde, en la noche del 28 de mayo, para tomar algunas fotografías más. Y entonces sí, según contó el propio Pia, en el cuarto oscuro casi se le cae y rompe la placa fotográfica que se disponía a revelar cuando vio lo que mostraba el negativo: la imagen de un hombre y un rostro
con un nivel de detalle imperceptible a simple vista. Y es que para apreciar a simple vista la figura humana que se ve en la tela, es necesario estar cerca de ella. El rostro solo se puede observar con cierto detalle mediante captura fotográfica, y donde mejor se aprecia, como podéis ver en la derecha de la pantalla, es en la imagen negativa, es decir, con una inversión total, donde las zonas claras aparecen oscuras y viceversa. Lo que hasta entonces había sido apenas una silueta difusa y enigmática, según contaban los pocos que habían podido contemplarla o quienes habían visto alguna de las réplicas del sudario, se había transformado de repente en aquella fotografía, en un rostro claramente apreciable y un cuerpo desnudo con todas sus partes perfectamente reconocibles en vista frontal y posterior. El hombre de la figura, barbudo y con el cabello hasta los hombros, era musculoso y alto, de entre 170 y 188 centímetros, según diferentes estudios. Una altura notable teniendo en cuenta que los expertos estiman que la altura de los varones en Oriente Medio en la época de Jesucristo era de entre 155 y 160 centímetros y que en la actualidad se sitúa entre 165 y 177. Por otro lado, en la tela también se aprecian con color marrón rojizo unas manchas coincidentes con las heridas que, según la descripción bíblica, sufrió Jesucristo el día de su crucifixión. ¿Rastros de sangre, tal vez? Aunque el periódico del Vaticano, l'Osservatore Romano, cubrió la historia de la fotografía de Secondo Pia, lo hizo sin expresar ninguna opinión al respecto, y durante casi medio siglo los funcionarios de la Iglesia se abstuvieron de comentar aquella foto, al menos de manera oficial. Por supuesto, se alzaron voces que acusaron a Secondo Pia de haber manipulado o trucado de algún modo la imagen, pero en 1931 otro fotógrafo, esta vez uno profesional, llamado Giuseppe Enri, también obtuvo permiso para fotografiar la sábana santa y sus resultados respaldaron los de Pia. En 1940, la religiosa Maria Pierina de Micheli solicitó permiso a la curia de Milán para producir una medalla devocional basada en aquella imagen del rostro de Jesús. El Papa Pío XII dio su aprobación a aquella medalla del Santo Rostro y en 1958 decretó que la fiesta del Santo Sudario de Cristo se celebrara cada año el martes de Carnaval. Una vez aprobada por la Iglesia, la imagen tomada por Secondo Pia se convirtió en el emblema de la devoción al Santo Rostro de Jesús, que es el título genérico con el que se conocen una serie de imágenes concretas que algunos católicos consideran que son representaciones milagrosamente formadas del rostro de Jesucristo. El más famoso, aparte de la sábana santa, es sin duda el conocido como paño de la Verónica o velo de la Verónica, que en la Edad Media, durante al menos 2 siglos, fue venerado en el Vaticano como la reliquia más importante de la cristiandad. Supuestamente, en un momento del Vía Crucis de Jesucristo rumbo al Calvario, Santa Verónica utilizó su velo para enjugarle la sangre y el sudor de su rostro. Según algunas versiones, Santa Verónica viajó poco después a Roma y le regaló aquel velo al emperador romano de por entonces, Tiberio, al que supuestamente curó de una grave enfermedad. En los evangelios canónicos no hay ninguna referencia a la historia de Verónica y no existe documentación acerca de su paño hasta el siglo XI. No obstante, cuando en el siglo XIV se establecieron las estaciones del Vía Crucis y se reservó la sexta a la escena de Verónica y su velo, aquella reliquia no tardó en convertirse en una de las más veneradas de la cristiandad. En 1454, un viajero e historiador español, oriundo de Córdoba, llamado Pedro Tafur, escribió acerca de las exhibiciones del paño en la Basílica de San Pedro de Roma el siguiente comentario. Sucede a menudo que los fieles corren peligro de muerte,
tan numerosos son y tan grande es la aglomeración. Volvamos al siglo XX. Humberto II, quien durante 33 días de 1946 ejerció como el último rey de Italia, fue también dueño de la sábana santa por herencia familiar y en 1973 autorizó la creación de una comisión de estudio para determinar si era auténtica o no. 11 expertos, entre los que se incluían historiadores, anatomistas, radiólogos, físicos y serólogos forenses, concluyeron que no podían concluir nada. Aunque la mayoría se decantaba por opinar que era una imagen medieval, no dieron con ninguna prueba que excluyera la posibilidad de que en realidad fuera auténtica. A finales de esa misma década, en 1978, una treintena de científicos estadounidenses que habían formado una agrupación autodenominada Proyecto de Investigación sobre la Sábana Santa de Turín, STURP por sus siglas en inglés, tuvieron acceso al sudario durante 5 días para analizarlo con todo tipo de técnicas. Los científicos trabajaron las 24 horas del día turnándose para realizar las pruebas en las áreas de las que cada uno era experto. Bajo la supervisión de un equipo de científicos europeos, los estadounidenses tomaron, usando cinta adhesiva, un total de 32 muestras de material de diversos puntos de la reliquia. A partir de las muestras y mediciones recopiladas, los participantes en el proyecto desarrollaron investigaciones en distintas líneas, muchas de las cuales serían publicadas en revistas científicas. En su informe final, que vio la luz en 1981, los miembros del STURP escribieron: «Podemos concluir por ahora que la imagen del Santo Sudario representa la forma humana real de un hombre azotado y crucificado. No es obra de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan positivo en la prueba de albúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que se realicen más estudios químicos, quizá por este grupo de científicos o quizá por otros científicos en el futuro, el problema seguirá sin resolverse». Eso sí, es necesario comentar que la agrupación STURP estaba financiada por la Cofradía de la Sábana Santa, una organización religiosa dedicada precisamente a la promoción de la reliquia. Además, uno de los científicos que participaron en el proyecto, el reputado químico Walter McCrone, considerado el padre de la microscopía moderna, tras analizar las muestras del material obtenidas con cinta adhesiva, concluyó que la imagen del Santo Sudario fue pintada con un pigmento diluido de ocre rojo en un medio de témpera de colágeno, es decir, gelatina, mediante una técnica similar a la grisalla, que consiste en usar tonos de gris, blanco y negro para imitar relieves y que ya era empleada en el siglo XIV por el pintor Simone Martini y otros artistas europeos. McCrone también descubrió que las supuestas manchas de sangre en la imagen habían sido resaltadas con bermellón, un pigmento rojo brillante hecho de sulfuro de mercurio, también en un medio de témpera de colágeno. Asimismo, McCrone informó de que no había sangre presente en las muestras tomadas del Santo Sudario. Los resultados del químico fueron rechazados por otros miembros del STURP, lo que provocó que McCrone renunciase al proyecto en junio de 1980, antes de que se redactase el informe final. Como curiosidad, os contaremos que fue Walter McCrone el primero en advertir, ya en 1974, que el famoso mapa de Vinlandia, un supuesto documento del siglo XV en el que se aprecia parte de Norteamérica como si ya hubiese sido conocida y cartografiada por los vikingos en el siglo XI, era una falsificación. Y es que, según él, estaba dibujado con tinta moderna, ya que contenía anatasa sintética, una sustancia que no se usó como pigmento hasta la década de 1920.
McCrone detectó la anatasa en la tinta amarilla que el falsificador empleó para simular la decoloración natural que se produce con el paso del tiempo alrededor de las líneas dibujadas sobre pergamino con tinta ferrogálica medieval. Aunque aquel trabajo de McCrone también fue muy discutido y rechazado de pleno durante décadas por los defensores de la autenticidad del documento, hace pocos años se confirmó fuera de toda duda que el mapa de Vinlandia se trata de una falsificación dibujada en el siglo XX, ya que efectivamente contiene anatasa sintética, tal y como alertó McCrone. Aunque eso no significa que los vikingos no hubiesen llegado a Norteamérica en el siglo XI, porque de hecho hay restos arqueológicos que así lo demuestran, como el asentamiento vikingo de L'Anse Meadow, en la punta norte de la isla canadiense de Terranova. Regresando a las investigaciones del Santo Sudario, en 1988 se efectuaron 3 dataciones por radiocarbono a partir de pequeños fragmentos de una muestra tomada de una esquina de la tela, ya que, como mencionamos, está hecha de lino, y este tipo de fibra, al proceder de un ser vivo, una planta en este caso, puede ser fechada mediante dicha técnica. Aquellas 3 dataciones fueron realizadas de manera independiente por los laboratorios de la Universidad de Oxford, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad de Arizona, y determinaron con una confianza del 95% que la sábana santa había sido creada en la Edad Media, entre los años 1260 y 1390 aproximadamente. Aquellos resultados que fueron publicados en la revista Nature coincidían cronológicamente con la época de la primera aparición pública de la sábana santa, en la Colegiata de Lirey, allá por 1356, lo que daría la razón al obispo Henri de Poitiers cuando la acusó de ser obra de un artista contemporáneo. En 1983 la sábana santa fue donada a la Santa Sede por la Casa de Saboya, pero a pesar de que el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como reliquia distinguida y espejo del Evangelio, en los últimos 5 siglos la Iglesia Católica Romana no se ha pronunciado nunca sobre su autenticidad, postura que por otro lado es la que mantiene habitualmente respecto a las reliquias. En concreto, Juan Pablo II declaró en 1998: dado que no se trata de una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Ella encomienda a los científicos la tarea de seguir investigando para que se puedan encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. Según la tradición, dijo, pero ¿y según los evangelios? ¿Recordáis que al principio del vídeo mencionamos que en la Biblia había un par de detalles que ponen en cuestión la autenticidad del sudario de Turín? Pues bien, ambos los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, que en su capítulo 19, versículos 38 a 42, narra lo sucedido tras el fallecimiento de Cristo en la cruz con las siguientes palabras: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entre esos versículos se esconde el primer detalle sospechoso. ¿Os habéis percatado de cuál es?
Mientras lo pensáis, os leo lo que cuenta el Evangelio de Juan justo a continuación, en el capítulo 20, versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Esto concuerda con ese otro detalle mencionado en el capítulo anterior. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Y es que los judíos enterraban a sus muertos envolviéndolos no con una gran sábana que les cubriera todo el cuerpo, sino con un sudario pequeño en el rostro y otro más grande tapando el resto del cuerpo. Por tanto, ¿cómo podría la sábana santa mostrar el cuerpo entero de Cristo, incluido el rostro? Esa contradicción entre el santo sudario y el relato del evangelista Juan ya la puso en evidencia en 1543 el teólogo reformista Juan Calvino. En su obra titulada Tratado sobre las Reliquias, explicaba lo siguiente: en la antigua costumbre judía de enterrar, el cuerpo se envolvía solo hasta los hombros, y luego la cabeza sola se envolvía con un sudario, atado por las 4 puntas con un nudo. Y esto lo expresa el evangelista cuando dice que Pedro vio los lienzos con los que se había envuelto el cuerpo en un lugar y el sudario con el que se había envuelto la cabeza en otro. El término sudario puede significar un pañuelo para limpiar el rostro o un chal, pero nunca un gran lienzo con el que se envolvía todo el cuerpo. En resumen, o el evangelista Juan debió haber dado un relato falso, o todos los lugares donde dicen tener las mortajas de Cristo deben ser convictos de falsedad, lo que demuestra que se han aprovechado con demasiada desfachatez de los ignorantes. Si os contáramos todos los argumentos, hipótesis y detalles tanto a favor como en contra acerca de la autenticidad del santo sudario, este vídeo duraría muchas horas. De hecho, las investigaciones llevadas a cabo, tanto oficiales como extraoficiales, son tan numerosas que incluso se acuñó ya en los años 60 el término sindonología para referirse al estudio de la sábana santa, o como es conocida en Italia, la síndone, una palabra que procede del griego síndon, que significa tela de lino, como la empleada en las antiguas mortajas. En este vídeo creemos haber resumido la información más relevante, pero os invitamos a que, si os interesa conocer el tema con mayor profundidad, no dudéis en seguir leyendo e indagando acerca de él, porque, creyentes o incrédulos, la historia y los debates que envuelven la sábana santa resultan culturalmente enriquecedores e interesantes. ¿Y vosotros qué opináis del misterio de la sábana santa? ¿Creéis que realmente fue el sudario de Jesucristo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.